Canal Historias de la Biblia presenta los dos gigantes más peligrosos de la Biblia. Número 1. Og, rey de Basán. Og, rey de Basán, era un poderoso e infame rey amorreo de Basán, que reinaba en Astrot en tiempos de Moisés y luchó contra los israelitas en su camino de regreso a la tierra prometida. Dios concedió a los israelitas la victoria sobre las fuerzas del rey Og y Moisés y los israelitas capturaron Basán, una tierra fértil al este del río Jordán. Debido a la aterradora fuerza de Og y a las fuerzas y experiencia israelitas, la victoria fue significativa. Antes de que los israelitas se encontraran con Og, rey de Basán, hubo una batalla con otro rey amorreo, Sehón. Moisés había pedido a Sehón que permitiera a los israelitas atravesar su tierra, prometiéndoles no tomar ningún recurso de los amorreos por el camino. Pero en lugar de eso, Sehón reunió sus fuerzas y atacó a los israelitas. Dios ayudó a Moisés y a los israelitas a derrotar a los amorreos y tomar su tierra. Números 21, versículos 33 a 35. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaban en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Leemos que Og, rey de Basán, salió contra ellos. Esta fue otra batalla que Israel no inició. Sin embargo, Israel estaba más que a la altura del desafío y a través de su Dios ganaron una gloriosa victoria. No le temas, porque lo he entregado en tus manos. Esto representaba un estímulo necesario porque Og de Basán era conocido por su tamaño y fuerza. Og era otro rey amorreo que no era una amenaza para Israel, porque el Señor ya le había entregado a él y su dominio a Israel. El resultado del combate de Og ya estaba predeterminado antes incluso de que se pusiera la armadura. La batalla entre las fuerzas de Og y las fuerzas de Moisés se describe en el Deuteronomio. Según el texto, Og gobernaba 60 ciudades fortificadas, todas las cuales fueron conquistadas por los israelitas. Esto le dio a Israel más territorio para ocupar en el lado oeste del río Jordán y les demostró que podían vencer a los poderosos enemigos que enfrentarían en el lado oeste del río Jordán a través del poder de Dios debido al enemigo. Deuteronomio 3, versículos 3 a 7. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. Al igual que Sehón, Og dirigió a todo su ejército en la batalla contra Israel, y en el caso de Sehón, Dios ya había decidido entregar al rey junto con todo su ejército y su tierra a Israel. Israel destruyó a toda la población y tomó el control de las 60 ciudades del reino de Og, que tenía las mismas murallas altas que Sehón. Cuando Dios decidía entregar un enemigo a su pueblo, ni siquiera las fuertes ciudades fortificadas eran rivales para su pueblo. En el futuro, cuando llegaran a Jericó, la ilustración más sorprendente de esta realidad tendría lugar allí. También era un hombre enorme, que tenía una cama de hierro de 9 codos de largo y 4 de ancho, 4,1 metros de largo y 1,8 metros de ancho. La inclusión de este detalle pone de relieve el tamaño de Og. Un hombre que necesitara una cama de ese tamaño probablemente era alto de unos 4 metros. Israel triunfó contra Sehón y Og y tomó el control de sus extensas tierras en la orilla oriental del río Jordán. Tras su derrota, se hizo evidente que Og no era un gobernante débil. Israel no tenía por qué preocuparse por el tamaño de sus adversarios.
Todo lo que necesitaban era recordar lo poderoso que era su Dios. Deuteronomio 3, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. La colosal cama del gigante se hizo famosa y sin duda se guardó como recuerdo. La noticia de la victoria se difundió rápidamente, creando temor en los corazones de los cananeos. Rahab, una prostituta de Jericó, creyó que el Señor tenía poder incluso sobre aquella ciudad fuertemente fortificada, porque ella y otros habían oído hablar de la victoria sobre Sehón y Og. Josué 2, versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Josué 9, versículos 9 a 10. Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaban en Astarot. Moisés utilizó la victoria para animar a los israelitas cuando los dejó a las órdenes de Josué y a punto de entrar en Canaán. Deuteronomio 31, versículo 4. Salmo 135, versículos 7 a 11. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo y Og rey de Basán y a todos los reyes de Canaán. Salmo 136, versículos 18 a 20. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sehón rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Según Deuteronomio 3, versículo 11, Og era descendiente de los Refaim, lo que indica que era un hombre de gran estatura o gigante. Josué 12, versículo 4. Y el territorio de Og rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Og se menciona como el último Refaíta en Deuteronomio 3, versículo 11, y más tarde en los libros de Números y Josué. Refaim es una palabra hebrea que significa gigantes. Los Refaim o Refaitas eran un pueblo que vivía en Canaán y en otros lugares durante la época de Moisés y Josué. El término Refaíta es descriptivo, no étnico, significa terrible. Los Refaim eran gigantes aguerridos. Cuando los israelitas intentaron entrar por primera vez en la tierra prometida, los espías informaron de que estaba habitada por gigantes conocidos como Nefilim e hijos de Enac. Las repetidas referencias a los Refaim en estos 3 primeros capítulos demuestran que Israel, confiando en Dios, era más que capaz de derrotar a esta temible raza guerrera. También muestra el miedo que le tenían a estos hombres en Números 13. Cuando se negaron a entrar en la tierra prometida, sus excusas resultaron más débiles a la luz de las victorias de la siguiente generación. Nada es demasiado difícil para Dios, nada es imposible para Él. Mateo 19, versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Número 2. Goliat. Goliat era un gigante filisteo. Los filisteos son los enemigos de Israel, y en aquel momento estaban reunidos para una guerra. No hacía mucho que los filisteos habían sido completamente derrotados, pero estaban volviendo. Bajaron a territorio israelita y parecían haber tomado posesión de parte de él, pues acampaban en una zona controlada por Judá. Primera de Samuel 17, versículos 1 al 3. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca,
en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. El valle al que se refiere ese pasaje parecía más un gran desfiladero que un pequeño valle. Primera de Samuel 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. No entendemos exactamente qué significa esa información por el valor utilizado para las mediciones, así que pongámoslo en términos que podamos entender. Goliat era un hombre enorme de unos 2,92 metros de altura, y si a su altura se añade la longitud de sus brazos cuando los levantaba por encima de la cabeza, se puede imaginar lo imponente que debía ser. Pero no era solo su tamaño lo que demostraba su grandeza. Primera de Samuel 17, versículos 5 a 7. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Iba vestido con lo que llamaríamos una armadura. Los filisteos se preparaban para la batalla vistiendo una enorme prenda interior que se asemejaba a la lona y estaba cubierta de anillos de bronce superpuestos. Esta parte protegía al portador desde los hombros hasta las rodillas de las armas utilizadas por el adversario. Este tipo y tamaño concreto de coraza pesaba 5,000 siclos de bronce, lo que equivale a entre 74 y 90 kilos según los estándares modernos. Goliat iba armado con un casco de bronce, grebas de bronce para proteger sus piernas y una jabalina o lanza de bronce colgada entre los hombros. Todos estos objetos eran de bronce. Solo la punta de su lanza era de hierro y pesaba 600 siclos, lo que equivale a unos 9 u 11 kilos. Según el relato que se hizo, iba acompañado de un escudero que caminaba delante de él. La palabra hebrea utilizada aquí se refiere al escudo más grande utilizado en batalla, lo suficientemente grande como para proteger a un adulto. Su propósito era proteger su cuerpo de las flechas disparadas por el enemigo. Así que, además de su coraza, Goliat tenía un tipo que corría delante de él blandiendo un escudo del tamaño de un hombre. Para una mayor defensa, detente un momento y deja que tu mente imagine la impresionante escena que acabas de leer. Imagina el terror que sentirías si tuvieras que enfrentarte a un gigante de ese tamaño que además estuviera protegido por semejante armadura. Sin duda, las probabilidades están en contra de cualquiera lo bastante insensato como para enfrentarse a él en una batalla. Observa lo que hizo este guerrero gigante. Primera de Samuel 17, versículos 8 a 9. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Primera de Samuel 17, versículos 10 al 16. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Goliat sugirió una estrategia popular en la civilización oriental.
a saber, el combate representativo cara a cara. Él sería el representante del ejército filisteo, mientras que el elegido por Israel sería el representante del ejército israelita. Quien ganara, su ejército saldría victorioso, y quien perdiera, todo su ejército perdería. Durante un mes y medio, desfiló por allí todas las mañanas y todas las noches, alardeando de su tamaño y poder, y retando a cualquiera a luchar contra él. Un muchacho llamado David cuidaba entonces el rebaño de ovejas de su padre, y lo hacía en la pequeña ciudad de Belén, situada en las montañas de Judea. No tenía edad para alistarse en el ejército. De hecho, David probablemente desconocía la situación que existía entonces entre los israelitas y los filisteos. Es posible que ni siquiera hubiera oído hablar de Goliat. Su único conocimiento era que sus 3 hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl, por lo que llamó a David para realizar una misión. Primera de Samuel 17, versículos 17 a 18. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. David no tenía intención de luchar. Su padre solo le había enviado a traer unos refrescos para sus hermanos y hacerles saber que estaba preocupado por ellos. El sol salió como cualquier otra mañana de aquel día. Tanto para David como para Goliat no hubo advertencia. Pero en realidad el 41º desafío luctuoso de Goliat sería el último y comenzaría la vida heroica de David. David se levantó temprano al día siguiente e hizo exactamente lo que su padre le había aconsejado. Dejó su rebaño de ovejas con otro pastor. Entonces, al acercarse a las afueras del campamento israelita, se da cuenta de que las tropas se preparan para la batalla y oye el grito de guerra. Simplemente desea observar lo que estaba ocurriendo. Así que David corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos, dejando su equipaje al cuidado del maletero. Considera las circunstancias. Mientras estaba allí con sus 3 hermanos, David oye un fuerte grito desde el otro lado del valle, y entonces todos los que estaban cerca empiezan inmediatamente a correr hacia atrás y se meten rápidamente en sus tiendas. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Primera de Samuel 17, versículo 14. Recuerda que David nunca presenció ni escuchó el desafío del gigante. Vio a un hombre gigante vestido con armadura, gritando amenazas y desafíos y maldiciendo al Dios de Israel mientras miraba el campo de batalla. Recuerde ahora, este es el día 41 que los israelitas se encuentran con Goliat, pero esta es la primera vez que le sucede a David. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Primera de Samuel 17, versículos 26 al 27. Saúl había ideado un plan para traer al gigante hasta la muerte. El problema era que él era el único hombre del campamento de Israel capaz de luchar contra Goliat. Estaba por encima de todos los demás y era el líder de su pueblo. Saúl ideó una estrategia que idealmente atraería a alguien más a la contienda. Prometió que quien matara a Goliat obtendría una gran recompensa, así como la mano de su hija en matrimonio y la exención de pagar impuestos en la casa de su padre. Una novia, grandes riquezas y una vida libre de impuestos no suena tan terrible, ¿verdad? Aún así, no le bastó para conseguir un voluntario para ganar esas recompensas. Personas cercanas a David le informaron de la estrategia de incentivos, que incluía diversas motivaciones externas. Así que aquí estaba David vestido con su atuendo de pastor más básico y armado con sus armas de pastor más básicas, su honda y su bastón listos para luchar. Primera de Samuel 17, versículos 41 a 46. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?
y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces dijo David al filisteo: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Imagina este escenario. David se quedó estupefacto ante aquella enorme criatura. Todo lo que David tenía era una honda y una piedra contra un gigante que llevaba 90 kilos de armadura. Pero fue solo un disparo al aire con su honda, y eso fue todo. Goliat fue aplastado como un saco de piedras. Primera de Samuel 17, versículos 47 al 51. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que, cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Después de eso, los filisteos no se detuvieron más. Se largaron cuando se dieron cuenta de que su campeón había muerto. Después de eso, David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén. En cuanto al armamento de Goliat, David tuvo que utilizar la propia espada de Goliat para matarlo. El narrador cuenta que el héroe guardó sus armas dentro de su tienda. Se quedaron allí inmóviles como trofeos. Este conflicto crucial entre gigantes nos enseña 4 cosas. Número 1. Enfrentarse a gigantes es una experiencia intimidante. Con una perspectiva perfecta y una distancia segura de miles de años, podemos recordar la audacia y la victoria de Moisés y David. Consideremos, sin embargo, incluso con los ojos de la fe, lo que sería enfrentarse a la intimidante presencia de aquel bruto. David, sin embargo, afirmó que su Dios era más grande que él. Número 2. Tienes que ir a por la pelea. Nadie más puede luchar por ti. Tu Og es tu Og, tu gigante es tu gigante, y tu Goliat es tu Goliat. Ah, no te preocupes por eso, diría alguien, pero el Goliat es para ti. Nadie más, ni siquiera un consejero o un pastor, ni siquiera un padre o un amigo, puede luchar contra él por ti. Número 3. Confiar en Dios proporciona una sensación de seguridad. Moisés y los israelitas derrotaron a Og. Ellos, confiando en Dios, sirvieron como fuente de estabilidad en sus vidas. Cuando pasas mucho tiempo de rodillas, es sorprendente lo estable que puedes llegar a ser. Sin embargo, si intentas derrotar al gigante personalmente, no lo conseguirás. Número 4. Ganar victorias es una experiencia que se te quedará grabada. Se espera que pensemos en los éxitos que hemos tenido en el pasado. Se espera que compartamos nuestras historias de leones y osos, así como nuestras victorias personales sobre Goliat. Quizás no sepas lo que hay al otro lado del valle. Tal vez no tengas ni idea de qué es ese gigante, pero está ahí, acechándote. Esa incertidumbre por sí sola es enorme, pero cuando se compara con el Señor Dios mismo, dilo con fe. La batalla es tuya, Señor. La lucha es tuya. Confío en ti. Te entrego todas mis armas y habilidades y estoy ante ti confiando en ti. Dios ve nuestra necesidad de confiar en Él, y su amor es tan grande que no nos dejará pasar ni un día más sin entregarle nuestros miedos, preocupaciones e incluso confusión, para que nada sea más importante para nosotros que nuestro Padre. Nunca, nunca olvides que la batalla pertenece al Señor.